como aquella mujer, quizá hemos gastado todo, intentado todo. Dice la Biblia que hasta lo último ella había intentado y no le iba bien, le iba peor, dice. Pero esa vez ella escuchó que el maestro pasaba por la ciudad, que Jesús pasaba por su ciudad. Oh, querido hermano, Jesús está pasando tu ciudad este momento. Él está pasando con un manto de misericordia, extendiéndote a ti su amor, su perdón. Él quiere levantarte. Él no te quiere ver derrotado. Él no te quiere ver abatido. Solo extiende tu fe, como aquella mujer lo hizo. Él está pasando por tu ciudad. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé. Levanta tus manos a Dios, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Y si tan solo tocar el borde de su manto, levanta tus manos y tócale. Si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar tus manos, Señor, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Sí, Señor, solo necesito una mirada tuya, Dios. Dilo conmigo. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Levanta tus manos. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la reunión a distancia de la Iglesia Bautista Dios es Amor de Tláhuac. Hoy en este día, 20 de junio del año de gracia del 2021, feliz Día del Padre. Recuerde que generalmente el día es movible, pero regularmente ocurre en el tercer domingo del mes de junio. Y bueno, pues estamos hoy aquí celebrando a nuestro Padre Celestial también en este día, aunque lo hacemos con mayor regularidad que a los que somos o a los que tenemos todavía la dicha y la bendición de tener a nuestro papá. Pero bueno, hermanos, estamos hoy aquí nuevamente después de este canto de alabanza introductorio y también vamos a tener la lectura, la exposición de la palabra. Les voy a pedir que busquen en sus Biblias el segundo libro del profeta Samuel. Nos habíamos quedado en continuación de la semana anterior sobre este tema de la toma de decisiones y lo habíamos titulado con melón o con sandía, o melón o sandía, o sea, de cualquier manera lo que buscamos es plantear la idea de la decisión. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, y bueno, ahorita lo explicamos. Hermanos, como ustedes se podrán dar cuenta, hemos dado un giro nuevamente a nuestras decisiones que habíamos tomado. Hablando de decisiones, habíamos ya comenzado a tener reuniones presenciales y el gustito no solo nos duró 2 reuniones. Pues la verdad es que dentro de lo planificado pues salieron las cosas un poquito de control. Bueno, hablando en términos humanos, sabemos que para Dios nada está fuera de su control. Dentro de las adecuaciones que habíamos realizado para poder tener estas reuniones presenciales, pues nos falló. Bueno, para los que estuvieron presentes habíamos puesto una lona de malla o lona de invernadero para detener un poquito los rayos del sol y poder estar en una situación más cómoda, al mismo tiempo de mayor ventilación, porque es uno de los requerimientos que consideramos importantes para evitar los contagios en medio de toda esta pandemia que todavía le siguen llamando así. Pero bueno, también estamos atravesando un tiempo de época de lluvias, de muchos vientos, etcétera, etcétera, etcétera. Perdón. Y bueno, al final de todo, pues no nos resultó, pues de manera emergente. La semana anterior que teníamos reunión presencial, pues no lo pudimos hacer. Tuvimos que adelantar nuestros programas de predicaciones grabadas. Pero bueno, estamos trabajando en eso. Esperamos lo más pronto que podamos. Y también, hermanos, pues tenemos el proyecto, se está trabajando en la idea de que podamos tener ya un techo. Tenemos un presupuesto determinado para eso. No sabemos si nos va a alcanzar. Yo creo que no es suficiente para el tipo de situación que queremos resolver, pero yo les pido mucho que sigamos orando como iglesia. No que me ayuden a orar, porque no es un proyecto mío, no es una cuestión personal o que me beneficie a mí. Yo creo que como iglesia es un desafío. Oremos porque Dios nos dé un lugar donde alabar su nombre, en donde podamos sentirnos seguros y al mismo tiempo que honremos sus poderosas obras. Entonces estamos trabajando en eso. Estemos al pendiente de las noticias. Seguiremos por el momento así. Realmente no es una cuestión de no querer estar juntos. Yo creo que es importante y es necesario, porque de esto se está desprendiendo que algunos estén enfriando en la fe, algunos ya se les está haciendo costumbre no congregarse, como dice Hebreos 10, y algunos más pues están como olvidándose de la conducta cristiana que debemos observar, sobre todo en estos tiempos de crisis. Entonces yo les animo a que también de igual forma, aunque no tengamos reuniones presenciales, podamos seguir apoyando el ministerio de la iglesia. Pues seguimos repartiendo despensas, seguimos teniendo necesidades como iglesia, se siguen pagando los servicios, tal vez en menor medida porque no se utilizan al 100%, pero seguimos cubriendo gastos importantes y proyectos necesarios para todo esto. Entonces yo les pido que seamos realmente responsables y que actuemos como adultos, adultos cristianos en estos aspectos de la responsabilidad financiera de nuestra iglesia. Pero bueno, seguimos en esto. Hermanos, vamos a buscar, si ya lo tenemos, segundo libro del profeta Samuel, capítulo 11. Yo voy a hacer la lectura. Recuerden que cuando estamos perdón, de manera a distancia, hacemos lectura de porciones de la escritura diferentes a la Reina Valera tradicional o convencional, pues para enriquecer nuestra cultura bíblica. Y yo voy a hacer la lectura, si la garganta me lo permite, de esta porción de la escritura, y de antemano les pido una disculpa también por esta
estas garrasperas, pero bueno, es lo que hay ahorita y es por otros factores, no cree usted que es una cuestión grave. Entonces voy a hacer la lectura de la palabra y dice así la palabra del Señor. Llegó la primavera, que era cuando los reyes salían a la guerra. En este año David envió a Joab y a los jefes de su ejército a pelear contra los amonitas. Pero él se quedó en Jerusalén. Y Joab y todos sus hombres vencieron a los amonitas y conquistaron la ciudad de Raba. Una tarde, después de haber descansado un poco, David se levantó y comenzó a pasear por la azotea de su palacio, y de pronto vio que una mujer muy hermosa se estaba bañando. David mandó enseguida a uno de sus sirvientes a preguntar quién era ella. El sirviente volvió y le dijo que se llamaba Betsabé, hija de Eliam, y que estaba casada con un hitita llamado Urías. Entonces David mandó traerla, y cuando se la llevaron tuvo relaciones sexuales con ella. Luego regresó a su casa, pues apenas había tenido su periodo de menstruación y estaba cumpliendo con los ritos de la purificación. Betsabé quedó embarazada, así que mandó decirle a David que iba a tener un hijo suyo. Al oír esto, David le ordenó a Joab que le mandara a Urías el hitita, pues quería hablar con él. Joab así lo hizo, y cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaba Joab y el ejército y cómo iba la guerra. Luego le ordenó que fuera a descansar a su casa. En cuanto Urías salió del palacio, el rey le envió de lo mejor de su comida y bebida. Pero Urías no fue a su casa, sino que se quedó a dormir a la entrada del palacio junto con los soldados de la guardia personal del rey. Al día siguiente le informaron a David que Urías no había dormido en su casa, y entonces David lo mandó llamar y le preguntó: ¿por qué no dormiste en tu casa? Y Urías le contestó: mal haría yo en ir a mi casa a comer, beber y tener relaciones sexuales con mi esposa, mientras el cofre del pacto de mi Dios y todo el ejército están en el campo de batalla. Mal haría yo en dormir cómodamente en mi casa mientras Joab y sus soldados duermen al aire libre. Yo no puedo hacer algo así. Entonces David le dijo a Urías: quédate aquí por lo menos esta noche y mañana volverás al campo de batalla. Enseguida lo invitó a comer y beber hasta emborracharlo. David creía que si Urías iría a su casa, porque aunque Urías se quedó en Jerusalén hasta el día siguiente, tampoco esa noche durmió en su casa, sino que de nuevo se quedó con los soldados de la guardia personal del rey. Por la mañana David escribió una carta y se la dio a Urías para que se la entregara a Joab. Y la carta decía: pon a Urías en el frente, donde la batalla sea más dura y peligrosa, luego déjalo solo para que lo maten. Joab así lo hizo. Cuando ya había rodeado con su ejército la ciudad de Raba, puso a Urías a pelear donde estaban los soldados enemigos más valientes. Cuando esos soldados salieron a pelear contra los hombres de Joab, mataron a algunos de los soldados de David, entre ellos a Urías. Entonces Joab mandó a su mensajero a darle la noticia a David y le dijo: cuando le cuentes al rey que algunos de sus hombres murieron en batalla, seguramente se enojará y te dirá: ¿por qué se acercaron tanto al muro de la ciudad? ¿No saben que desde la muralla lanzan flechas? Acuérdense de Abimelech, el hijo de Jeroboset. Tanto se acercó al muro durante la batalla en Tebes que una mujer le dejó caer una piedra de molino y lo mató. Si te dice eso, tú le responderás: también ha muerto Urías, el hitita que tan fielmente servía a su majestad. El mensajero se presentó ante David y al darle la noticia todo sucedió como Joab se lo había dicho. Y entonces el mensajero le dijo: los enemigos nos están ganando y hasta salieron de la ciudad a pelear en el campo, pero los hicimos retroceder hasta el portón de la ciudad. Desde el muro de la ciudad nos disparaban flechas y algunos de nuestros mejores hombres cayeron muertos. Entre ellos también murió Urías, el hitita que tan fielmente servía a su majestad. Y David le contestó: dile a Joab que no se preocupe, en la guerra cualquiera puede morir. Tú anímalo y dile que siga atacando la ciudad hasta que la conquiste. Cuando la mujer de Urías supo que su esposo había muerto, se puso muy triste. Pero luego de que ella guardó el luto acostumbrado, David mandó llamarla y se casó con ella. Y tiempo después ella tuvo un hijo. Sin embargo, a Dios no le gustó lo que David había hecho. Vamos a orar. Señor Dios, en esta hora queremos pedirte en el nombre de Jesús que nos des claridad de pensamiento y un corazón ferviente, Señor, para recibir en fe tu palabra y para recibir de ti, Señor, la instrucción de vida a tu voluntad. Danos claridad, danos inteligencia, danos disposición a obedecerte y convertirnos, Señor, en precedente claro de ti, Señor, en medio de este mundo que tanto necesita verte. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Iba a decir, hermanos, que tomaran sus lugares, pero bueno. La vez anterior, hermanos,
revisamos la historia de José y descubrimos mediante la vida de José cómo se pueden tomar buenas decisiones. Josh McDowell, un importante apologista norteamericano, ideó una estrategia para tomar buenas decisiones a las cuales tituló las 4 Cs, las cuales consisten en primer lugar en considerar las alternativas que tenemos. Segundo, comparar esas alternativas con Dios, a ver cuál es la que más se parece a Él y a su carácter. En tercero, una vez tomada la decisión que generalmente se parezca más a la naturaleza, al perfil de Dios, comprometámonos con Dios y su camino. Y por último, confiemos en la protección y en la provisión de Dios. En aquel estudio pudimos corroborar que José, sin saberlo, pero bajo la dirección de Dios, él pudo aplicar este principio fundamental. Vimos cómo él en un momento dado estuvo en un cruce de caminos, ante un ofrecimiento que le ofrecía, valga la expresión, una satisfacción inmediata, pero que de haber seguido sus impulsos, él hubiera cosechado malas consecuencias. En primer lugar, tuvo un ofrecimiento en bandeja de plata, la esposa de su jefe, la esposa de su patrón, se le ofrecía para tener relaciones sexuales. Y creemos que aunque José era un hombre piadoso con todo, era un hombre con tentaciones, y que en algún momento pudo siquiera considerar la idea de decirle sí a esa mujer. Pero prevaleció el pensamiento de Dios, porque aunque él consideró sus opciones que era ceder o no ceder, él las comparó con Dios y dijo, ¿qué es lo que más se puede asemejar a lo que Dios quiere para mi vida? Y él de pronto se dio cuenta que ni el adulterio ni la traición forman parte de los atributos de nuestro Dios. Por lo tanto, él decidió comprometerse con Dios y su voluntad y decidió ir en contra de sus deseos y de las circunstancias favorables que se le presentaban. Por lo tanto, se negó a tener intimidad con esta mujer, yéndose de su lado sin importarle nada. Desde luego que esto lo trajo serias consecuencias, negativas consecuencias desde la perspectiva de la otra persona, quien le cambió el discurso y pareciera que quería o buscaba perjudicar a José. Lo acusó de querer abusar de ella y mostró como evidencia, entre comillas, la ropa que había dejado entre sus manos. Potifar, quien obviamente le creyó a su esposa, emitió un juicio y fue capturado José y metido a la cárcel injustamente. Y alguien diría que a veces tomar buenas decisiones puede tener malos resultados y podrían utilizar como ejemplo a José. Pero aunque José permaneció en la cárcel, o aunque José fue metido en la cárcel, él halló gracia ante los ojos del carcelero, quien también le delegó responsabilidades, convirtiéndolo en su segundo a bordo, también dándole ciertos privilegios y ciertas libertades. Y al final de todo, este tiempo en la cárcel también sirvió para que él pudiera tener ese contacto con el panadero y con el copero del rey, y que el resultado de eso le trajera como consecuencia llegar al faraón mismo y con el tiempo llegar a convertirse en el personaje más importante del reino egipcio. Hermanos, realmente seguir el ejemplo de José no es fácil. Y hoy yo quiero que nosotros podamos ver la otra cara de la moneda. Lo que sucede cuando no consideramos seriamente el plan de Dios para nuestra vida y tomamos malas decisiones. Curiosamente, el otro ejemplo también es un hombre piadoso. No es un pervertido, no es un vago, no es un bandolero, no es un pandillero, sino es un hombre de Dios. Un hombre piadoso, un hombre que tiene un corazón tan tierno que dice la Biblia que no ha habido otro como él, que ame a Dios como David. Podemos verlo en el libro de los Salmos y darnos cuenta el gran amor, el agradecimiento, la pasión que él sentía por el Señor. Y sin embargo también tuvo sus asegúnes, o sus bemoles, o sus debilidades. Y hoy vamos a mostrar una de ellas, que se quedó en la Escritura no en el afán de evidenciarlo por la eternidad, sino para aprender de ellas. Y así como considerábamos la semana anterior diciendo, ¿con quién me voy? ¿Con melón o con sandía?
También David tuvo la oportunidad de decidir, solo que a diferencia de José, él decidió irse por la satisfacción inmediata, sin darse cuenta que los malos resultados le llegarían a muy corto, mediano o largo plazo. Déjeme decir que nos dice el texto que David se encontraba en tiempos de guerra, en el tiempo de la primavera, en el tiempo en el que los reyes salen a pelear, salen a luchar, y no lo hacen por deporte o por ociosidad, sino lo hacen con la intención de extender sus dominios, de agrandar sus propiedades, de alcanzar mejores condiciones de vida. El reino, este caso, el ejército de Israel estaba sitiando Rabá, pero en lugar de que el rey David fuera al frente del ejército como se acostumbraba, en su lugar iba Joab, que aunque era la mano derecha, no precisamente era el rey. El rey había sentido flojera. Ese día amaneció sin ganitas de salir a pelear y decidió quedarse a descansar. Verso número 1. Hermanos, no es porque el descanso sea malo o estemos nosotros estigmatizando el descanso. El descanso es necesario. La Escritura nos dice que Dios creó el mundo en 6 días. De la nada, su capacidad creadora se vio al 100% actuando, pero en el 7º día Él decidió descansar. De ahí vemos las bondades de descansar. No es porque Dios se hubiera fatigado o cansado, porque Él es incansable, sino más bien porque nos quiere enseñar que a veces también es importante que nosotros detengamos la dinámica constante de nuestra vida, hagamos un alto y descansemos. Y en el mejor de los casos, descansarlo en el Señor. Pero el punto no es el descanso en el caso de David, porque una cosa es descansar y otra cosa es estar en la ociosidad. De ahí se dice que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Pero yo le añadiría que no solo es la madre de todos los vicios, sino también es la madre de las malas decisiones. David estaba reposando, muy probablemente en su lecho, recobrando fuerzas, cuando de pronto el aburrimiento hizo presa de él y decidió ya por la tarde dar un paseo por su palacio real, teniendo un encuentro inesperado. Porque él salió sin propósito a caminar tal vez por los balcones, por los pasillos, por las estancias, pero nos dice el texto que él llegó a la azotea y de pronto tuvo este encuentro sorpresivo. Dice verso número 2, encontró a una mujer que se estaba bañando, lo cual era muy hermosa. No sabemos cuál o cómo era la distribución de la casa de David, como para que él pudiera subirse a una azotea y poder observar a alguien en una cuestión tan íntima como bañarse. Pero de alguna manera él llegó ahí, llegó a ese punto en donde tiene ese encuentro inesperado que nos puede suceder a muchos y también a muchas, Pero el punto es que él llega. Y de alguna manera él se encuentra en este momento en la misma posición que José, una posición de oportunidad, de aprovechar o de desechar ese momento. Porque hay un dicho por ahí que dicen que al que le den pan, que llore. Y sé que puede sonar vulgar o coloquial, pero hablando en términos carnales, muchas veces solamente estamos buscando la oportunidad de aprovechar las cosas y argumentando que son cosas que se nos presentan en la vida. David está en la misma posición de José, pero a diferencia de José, David ha sido invadido por el ocio y por el aburrimiento. Ha bajado la guardia de su autodefensa espiritual, mental y personal. Hay un viejo proverbio turco que dice: los hombres suelen ser tentados por el diablo, pero un hombre ocioso poderosamente es el que tienta al diablo. Porque miren, déjenme decir que sí es cierto, el diablo está buscando a quien devorar, así lo dice Pedro en su carta. Pero por otro lado, también a veces resulta que cuando no tenemos un propósito en la vida, cuando permitimos que nuestra mente sea invadida por pensamientos sin sentido y poco sagrados,
Podemos decir que en ese momento pareciera que estamos diciéndole al diablo, preséntame una oportunidad para hacer lo malo. Claro, no lo hacemos con esa conciencia, pero una parte de nosotros sí le está diciendo, por favor, yo quiero encontrarme algo para quitarme el aburrimiento. Y es aquí cuando nos damos cuenta cómo es que David no aplicó de la misma manera la metodología, por llamarla de alguna forma o de alguna manera la de Dios, la de considerar sus alternativas. Decía yo hace una semana y hace unos momentos que muy probablemente, que José es un hombre de fe, es un hombre piadoso, es un hombre entregado y comprometido con Dios, era un hombre de carne y de hueso, con sensaciones, y era un hombre que también tenía tentaciones en su vida, y que muy probablemente en ese momento en el que la esposa de Potifar se le ofrece, se le insinúa, se le coloca con ojos pispiretos y le dice tengamos sexo, en ese momento él pudo pensar por un instante, ¿qué pasaría si yo cedo a la tentación? A lo mejor la señora no estaba de malos bigotes, probablemente era guapa, tal vez tenía algún encanto, se lo conocía ella y por eso está seduciendo a David, aunque a veces no es necesario, déjeme decir que a veces no se necesita ni ser el cuerpazo del mundo ni la cara más hermosa del universo, a veces simplemente es el tener disposición para que la gente caiga en sus más bajas pasiones. José estaba considerando, ¿lo hago o no lo hago? Tal vez fue una consideración rápida, tal vez una consideración inmediata, pero lo pudo haber considerado, siempre cabe esa posibilidad. Pero como él estaba alerta, ocupado en el Señor y en los asuntos que le ocupaban en su trabajo, pudo tener esa agilidad mental y decidirse por la mejor alternativa, no por la satisfacción inmediata, sino por aquella que tal vez de inmediato resultaba en una frustración, pero que a la larga le redituaría en un mayor beneficio. En contraste, David no. David está invadido por el ocio. Aquí vemos la otra cara de la moneda. Y entonces David tal vez considera sus opciones, tal vez muy remotamente considera sus opciones entre mirar a alguien y hacer algo con ese alguien. Tal vez David no tuvo tiempo, pero yo pienso que José tampoco tuvo tanto tiempo. Pero aunque no tengamos tiempo, déjeme decir que eso no son excusas para pecar. David tiene de menos dos alternativas y tiene que decidirse por una. La primera es seguir su camino, es darse cuenta que probablemente ese fue un encuentro fortuito, fue un encuentro inesperado, fue un accidente, porque nos puede pasar y nos puede suceder. Y de pronto decir, bueno, pues no vi nada o vi y sigo mi camino en lo que estoy haciendo. Pero el otro lado de la moneda es ceder ante la oportunidad y permitirse, darse el chance, el aprovecharse de las circunstancias. No recuerdo si fue Martín Lutero o si fue Juan Calvino. No importa quién lo dijo, ni tampoco porque ellos lo hayan dicho, es verdad, sino realmente lo profundo de sus palabras cuando dicen, yo no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero lo que sí puedo evitar es que hagan un nido en mi cabeza. Eso sí podemos, hermano. No podemos evitar la tentación, no podemos evitar la oportunidad de hacer lo contrario a la voluntad de Dios, pero lo que sí podemos evitar es que eso anide en nuestro corazón. Por accidente, David ve a Betsabé bañándose. Pero una cosa es tener un accidente y otra muy distinta es quedarnos viendo y comenzar a cavilar en nuestro cerebro cómo, cuándo, dónde y de qué forma. Pero lamentablemente es así lo que pasó con David. David muy probablemente no solo vio a la mujer desnuda, sino que además se fijó que era guapa y se quedó mirando. Y se quedó mirando. Y como dice Santiago en su carta, que el pecado es como una semilla que se inserta en la mente y germina en esa mente y se va gestando y se va desarrollando hasta que de pronto pasa al siguiente nivel, hasta que da como resultado el pecado. David no dejó nada a la imaginación. Simplemente pensó y se planteó y dijo qué pasaría, qué sucedería,
porque de pronto dicen que fue indagando y preguntando quién era aquella mujer. Verso número 3. Y descubre quién es ella. Y descubre que cómo se llama. Pero además descubre algo importante y que debió haber sido un freno para las intenciones de David, que era una mujer casada. Es decir, que tenía dueño. Bueno, en estos tiempos posmodernos, lo que acabo de decir, y espero que YouTube no nos lo censure, es decir que la mujer tenía dueño. Pero yo me refiero en términos románticos. Era alguien que ocupaba su corazón. Descubre que es una mujer comprometida. Pero aún con eso, que debió haber sido un estate quieto para David, no lo detuvo en sus intenciones. Porque en este tipo de situaciones, sobre todo para alguien como él, llevar o continuar al siguiente nivel no es algo que hizo solo, sino que se hizo de cómplices o de alcahuetes, como dirían nuestras abuelas, que le ayudaron a conseguir un encuentro con la mujer. Y así, sin más, sin ningún preámbulo, dice la Escritura, David mandó traerla. Y cuando se la llevaron, tuvo relaciones sexuales con ella. Verso número 4. ¿Él consideró sus alternativas? Sí. ¿Él tomó en cuenta qué opciones tenía? Sí. Y pudo haber optado por seguir adelante y no tomar esa mala decisión. Sí. Pero él se decidió por la mala decisión. ¿Qué hizo? Pasó del pensamiento, pasó de la tentación a la acción. Indagó quién era. Colocó en su corazón una intención, hacerla suya. Mandó traerla. Aun cuando sabía que era una mujer casada, dice, tuvo sexo con ella. Y decidió en ese momento satisfacerse de manera inmediata. Lo que él quería, algo que muchas veces caracteriza a las malas decisiones es que traen una satisfacción inmediata, aunque se traigan malas consecuencias a mediano y largo plazo. Y él en ese momento optó por satisfacer su deseo de forma inmediata y se le dejó llevar por las apariencias. Así como el sobrino de Abraham se dejó llevar por las apariencias. En ese momento cuando Abraham le dijo, tú elige en qué terreno quieres vivir porque ya no podemos estar juntos. Y Lot pensó, queriéndose ver muy listo, que al elegir los parajes más verdes y más paradisíacos estaría mejor. Pero sin darse cuenta que se estaría echando un alacrán en los calcetines porque estaba yéndose a vivir a la mera mata de la perversión, a Sodoma y a Gomorra. Él tomó su decisión, pero después de ahí ya no siguió, porque yo creo que al tomar esa decisión no comparó sus alternativas con Dios, porque desde luego nada tiene que ver con Dios. Dios no obra de esa manera. Eso significa comparar lo que hacemos con Dios. Muchas veces tenemos la duda de, ¿lo hago o no lo hago? ¿Me decido por esto o no me decido por esto? Hermanos, algo que nos puede facilitar la capacidad de decidir, es decir, esto que hago honra el nombre de Dios, exalta el nombre del Señor, lo hace ver como un Dios grande, se convierte en una evidencia de su presencia en mi vida, me hace ver como un hombre de fe o una mujer de piedad a los ojos de los demás, contribuye al extendimiento de su reino. Yo creo que David no pensó en eso. No pensó en eso. Él tal vez deseaba que se invalidaran los mandamientos del Señor. Claro, él fue un hombre con muchas mujeres. El problema de David fueron las mujeres, pero no las mujeres por las mujeres, sino su problema inherente de él es que él tenía el ojo alegre y su corazón era un condominio, donde vivían muchas y sin pagar renta. Pero Dios no hace concesiones. Muchas veces decimos, es que Él nos entiende. Claro que Dios nos entiende, porque Dios no es tonto. Pero Dios no nos solapa. Dios no nos solapa. Pero aunque en este hecho David tuvo cómplices, él se encargó, hermanos, ¿de qué? Se encargó de que nadie más lo supiera. No solamente había cometido adulterio, no solamente había cometido fornicación, sino que ahora también estaba cayendo en la mentira. Y déjeme decir,
¿Qué tiene que ver la fornicación? ¿Qué tiene que ver el adulterio? ¿Qué tiene que ver la mentira con Dios? Nada. No tiene que ver nada. No son ni siquiera si ligeramente compatibles con Dios, son totalmente opuestos a Dios y su carácter. Por eso podemos decir que él ya no comparó sus alternativas con Dios y por eso tomó la decisión que tomó. Pero una cosa lleva a la otra. Dicen por ahí que las mentiras tienen patas cortas, y en este caso tan cortitas, que duran 9 meses, porque Betsabé quedó embarazada. Y de alguna manera ese embarazo daría luz a lo que ella había hecho. Y David obviamente sintió pasos en la azotea, versículo número 5, cuando Betsabé le dice, estoy embarazada. Las cosas se complicaban y tenían que mirar la forma de poder resolver el problema. Yo no sé si en ese momento había abortos como los hay hoy. Ahora ya hasta la muerte de los bebés está legalizada, pero en ese momento yo me imagino que sí lo habría, pero por lo menos no fue una alternativa para David ni para la mujer, sino que ellos trataron de encontrar la manera, la forma de poder mantener oculta su aventura. ¿Y qué se les ocurrió? O por lo menos, ¿qué se le ocurrió a David? Pues se le ocurrió seguir con la mentira. Mandó traer a Urías. Y con engaños lo mandó traer para que él pasara la noche de su primer regreso con su mujer, que tuvieran relaciones íntimas, porque después de mucho tiempo de no tenerlas, sería un encuentro amoroso entre Urías, el esposo, y Betsabé, la esposa. Pero ¿cuál sería su sorpresa? Verso número 9, que al otro día descubrir que Urías era un hombre de gran lealtad. Porque él inmediatamente dijo, yo no puedo estar comiendo o bebiendo y teniendo relaciones con mi esposa mientras mis compañeros y mientras el general están padeciendo guerra allá en el campo de batalla frente a los amonitas. Eso obviamente contrariaba el plan de David. Pero David estaba decidido a tomar medidas drásticas ante esto. Su segunda alternativa fue decir, bueno, pues entonces hay que emborracharlo. Hay que hacerlo perder la razón. Lo invita a comer, lo invita a beber, lo emborracha, lo hace perderse y él pensando, dicen, llévenlo a su casa, porque en medio de la borrachera él seguramente se pondrá venenoso, se pondrá romántico y tendrá relaciones con su esposa para que así hagan pasar al bebé como hijos de Urías. Pero nuevamente David se quedó como el chinito, nada más mirando y espelando, porque la verdad es que Urías, aunque estaba en ese estado, decidió nuevamente serle leal a su rey y no ceder ante la tentación o el derecho de irse a su casa a descansar. Es entonces cuando la decadencia moral y ética de David está por los suelos. Entonces manda a llamar a alguien y le escribe un mensaje al general diciendo, Urías irá de regreso, pero te pido que lo pongas al frente de la batalla y en un momento determinado, cuando el peligro se cierna sobre él, déjenlo solo para que lo maten. Sí, así de duro, así de cruel, así de fuerte es el mensaje. Entonces él le da la noticia a Urías diciendo, puedes irte con tus compañeros. Y entonces sucede lo inevitable, sucede lo triste. Urías muere en el campo de batalla. Hermanos, así es como termina el capítulo. Y yo creo que en ese momento David descansó humanamente hablando, porque todo se resolvió aparentemente sin problemas y sin ningún contratiempo. David pudo haber pensado que había tomado la mejor de las decisiones. Oiga, imagínese. No solo no comparó sus alternativas con Dios, sino que no podía comprometerse al camino de Dios porque obviamente no lo estaba tomando en cuenta. Tampoco pudo confiar en la protección de Dios y su provisión. Y como no podía hacerlo, ¿qué fue lo que hizo? Tomó en sus manos el asunto y lo resolvió de la peor forma que pudo hacerlo. Se complicó la vida. Le complicó la vida a la mujer y le complicó la vida a los demás. Eligió sus propios caminos, que en apariencia le dieron buenos resultados. Porque ya no tuvo problemas.
sino inmediatamente él se hizo de una bella esposa, se casó con la mujer. Ya no había problema por el hijo, porque al fin, aunque todos supieran que era su hijo, habría nacido dentro de un nuevo matrimonio. Pero me llama la atención lo que dice el verso 27. Pero el Señor no le agradó lo que David había hecho. Y digo que es tremendo. A Dios le molesta el pecado, y a veces el pecador, Ese silogismo de algunos que dicen, es que Dios ama al pecador, pero no al pecado. A veces Dios no ama ni al pecador. Pero en este caso Dios estaba muy molesto por el pecado y por el pecador. Porque David no era un hombre cualquiera, era un hombre de fe, era un varón piadoso que había tomado una mala decisión. David vive autoengañado, creyendo que hizo lo mejor y que Dios lo seguirá bendiciendo y que no pasará nada. Pero así como dijimos en el caso de José, que aunque cuando él tomó una buena decisión, inmediatamente no obtuvo los buenos resultados, a mediano y largo plazo él obtuvo un gran beneficio. Ya los dijimos cuáles. Fue nombrado segundo después de Faraón, porque hizo lo que tenía que hacer. Se comprometió con Dios y confió en su protección y cuidado. En el caso de David, obtuvo una satisfacción inmediata, sexo gratis, pero a la larga él tendría serias consecuencias. No me gusta mucho la palabrita porque me recuerda mucho a la teología neopentecostal, y la verdad a veces hay cosas de los neopentecostales que no está bien, pero no encuentro ahorita otra palabra que me venga a la mente que me diga o que yo les pueda ilustrar que David ya no estaba bajo la cobertura de Dios. El profeta Natán llega, porque Dios le dice que vaya y confronte a David duramente por sus pecados. Y David le cae el 20, por abreviarlo de alguna manera, lo entiende. Pero las consecuencias, hermanos, van más allá de la confrontación. O sea, el mal rato que David pasó con Natán era peccata minuta, es decir, era lo de menos. El que alguien te diga en tu cara que estás mal, el que alguien te eche en cara tu pecado, es lo de menos. Lo que seguía o lo que continuaba era realmente lo grave. Lo confronta. Déjeme decir que el niño nació, pero al poco tiempo enfermó gravemente. Y yo creo que quienes tenemos hijos, y no es por hacer menos a los demás, porque también hemos sido hijos nosotros, pero podemos entender que cuando un hijo se enferma, y sobre todo se enferma de manera grave, el corazón se nos hace chiquito, se nos arruga, se nos apretuja y sentimos que el mundo se nos termina. En ese momento el corazón de David experimentó muchas cosas: culpa, arrepentimiento, dolor, tristeza. Pero las consecuencias continuaron. Él oró, él ayunó, él pidió perdón, él se colocaba ahí en el piso de manera humillante y humilde, buscando el rostro de Dios para favor para con su hijo. Sin embargo, déjeme decir que el niño murió. Dicen por ahí que no hay una manera de poder nombrar la muerte de un hijo a un padre que pierde a un hijo. Porque cuando un hijo o unos hijos pierden a sus padres, se les llama huérfanos. Cuando una esposa o un esposo pierden a su compañero, se les llama viuda o respectivamente. Pero ¿cómo se le denomina a un padre que pierde a un hijo? No, dicen que no hay palabras. Pero ocurre y sucede. Allí está el hecho de que sucede. Y hubo un gran dolor en él y en Betsabé. Pero las consecuencias no pararon ahí, sino que aún continuaron y alcanzaron a su descendencia. Cuando dice ahí en el verso 10 del capítulo 12 del segundo libro de Samuel, dice que Dios le dijo: y no se apartará jamás de tu casa la espada. ¿Qué le está diciendo? En tu descendencia habrá disensión, habrá conflicto, habrá crisis, habrá traición, habrá muerte. Y basta leer el resto de los capítulos y darnos cuenta que eso se cumplió. Aun cuando David se arrepintió y Dios lo perdonó, él siguió cosechando las terribles consecuencias de sus malas decisiones. Pero qué diferente hubiera sido su destino si él hubiera considerado dentro de sus alternativas optar por decirle no a la tentación, no a aquello que no tiene nada que ver con Dios.
Al momento de compararlas y decir, no, la fornicación, el adulterio, la mentira y el asesinato no tienen que ver con Dios. No tienen que ver con Dios. Y entonces tomar la decisión como José de comprometerse, pese a que nos quedemos con las ganas de tomar esa decisión, le digamos, no, Señor, yo me comprometo contigo a hacerlo a tu manera, en tu tiempo y de la forma que tú quieras, confiando en tu protección y en la provisión divina. Otro cantar hubiera sido la historia de David con Betsabé. Hermanos, todos tenemos que tomar decisiones. Y la vez anterior veíamos los resultados, los beneficios, las bondades de hacerlo conforme al plan de Dios. De cómo hay resultados, de cómo hay gracia, de cómo hay bendición, de cómo hay prosperidad, de cómo hay avance. Pero hoy nos damos cuenta, mis hermanos, de lo que pasa cuando nos equivocamos en la toma de decisiones. No se trata, hermanos, de dejarnos llevar únicamente por lo que nos agrada o nos satisface, sino de dejarnos llevar por la dirección del Espíritu Santo. Hagamos de un hábito, hermanos. Yo les animo y les exhorto a que tomen en cuenta estos 4 elementos que la palabra nos enseña en relación de tomar buenas decisiones. Cuando usted no sepa qué hacer, póngase a pensar qué alternativas tengo, A, B, generalmente, pero pueden ser C, D, todas las que tenga. Segundo lugar, compárelas con Dios. ¿Qué tiene que ver con Dios? Déjeme decir que ni lo ilegal, ni el fraude, ni el robo, ni la mentira, ni todas esas cosas horrorosas que se llaman pecado, pueden tener algo parecido con Dios. Y una vez que usted las tiene identificadas, comprométase con el Señor y decir, no me voy a prestar a esto. Por más atrayente, por más seductor, por más agradable o prometedor que se vean las cosas, si es contrario a Dios y su voluntad, hermanos, comprometámonos con el Señor. Y por último, confiemos en la protección y la protección del Señor Jesús. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta hora, en el nombre de Jesús, por tu palabra expuesta. Y permite que la practicidad de tu palabra sea la que llegue a nuestras mentes y nuestros corazones. Hoy vimos, Señor, la otra cara, la cara poco grata de tomar malas decisiones. Que tomemos sabiduría, entendimiento, Señor, para que nunca estemos en una condición similar ni parecida a la que estuvo, Señor, tu siervo David, nuestro hermano David. Queremos rogarte, Señor, que nos hagas ser sabios e inteligentes, sobre todo sensibles a la voz de tu Espíritu. Que nunca caigamos en ocio y que mucho en aburrimiento, ni nos llenemos, Señor, de cosas que son contrarias a tu naturaleza. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, los vamos a dejar con este canto. Hermanos, tengamos mucha paciencia, sigamos orando. De veras, sigamos haciendo la obra de Dios, mantengámonos en contacto. Todos los canales de comunicación con sus servidores están abiertos. Y bueno, pues estamos siendo un tiempo distinto, han pasado tal vez lo más difícil, lo más álgido, pero ahora hay que empezar a reconstruir las cosas y la vida para continuar adelante. Ténganos mucha paciencia, estemos dispuestos, no olvidemos nuestras responsabilidades cristianas, ni tampoco nuestros compromisos con el Señor. Dios le bendiga, hermanos, Dios le guarde y estamos al servicio. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor
viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste, tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperar. Puedes tener paz en la tormenta, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, Me siento igual que tú. y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener Puedes tener paz en la